Aquí tengo para tejer este precioso chaleco. Es súper sencillo, fácil. Este chaleco es para una niña de 8 años en adelante. Está muy bonito, sencillo, simple, rápido y muy práctico. Lo empezamos paso a paso con todos los detalles para que lo teja a su medida. Está precioso, sencillo y muy bonito. Con 70 gramos de hilaza. Para hacer este tejido estoy usando esta hilaza de algodón. Es Omega de la línea Eulalie. El color es azalea rosa, es el número 33. En esta madeja tenemos 100 gramos de hilo. Si gustan visitar mi página, ahí van a ver la variedad de colores y también de otros hilos. Esta hilaza es muy suave para tejerlo. Queda muy bonito el tejido. Aquí les muestro el gancho también que voy a usar. Es la letra B, 2.25 milímetros. Empiezo por mostrarles la flor de 2 vueltas. Me gustó porque es muy sencilla, fácil de tejerla. Con esta flor se puede hacer cualquier proyecto que tenga que guste. Desde un chal hasta un vestido, una blusa, la falda para el vestido de bebé también, de niña. Está muy bonita. Es similar a una blusa que tejí en color amarillo, pero esta flor es más pequeña. La primer vuelta es el centro que tiene, que llama más la atención. Está muy exquisita, muy bonita. Depende del hilo con la que lo vaya a tejer. También el material, si lo va a hacer de estambre, puedes tejerlo para un suéter para entretiempo. Les voy a mostrar en qué forma voy a utilizar esta flor. Empiezo la flor desde el centro con 10 cadenas, tomando el primer lazo y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí formo el círculo deslizando en la primer cadena y empiezo la primera vuelta con 1, 2, 3, 4 cadenas y los puntos altos se van a tejer de 2 lazadas, formando un grupo de 2 con 5 cadenas de separación. El siguiente grupo de 2 se van a tejer con el mismo punto, se cierran 5 cadenas. Los siguientes 2 grupos con un solo punto, 5 cadenas, los 2 puntos altos. Vamos a formar 12 grupos de 2 puntos altos separados de las 5 cadenas. Aquí tengo los 12 grupos de 2 puntos altos. Los últimos espacios de cadena tejo 2, un punto alto. Voy a tejerlo tomando los 2 lazos del punto alto. De una lazada es este punto alto para que quede en el centro del lazo al terminar la primera vuelta. Y empiezo la vuelta 2 por debajo del espacio de cadena. Tejo un medio punto y 6 cadenas. Así tejemos cada espacio con 6 cadenas hasta terminar la segunda vuelta. Aquí termino la segunda vuelta. Tengo las últimas 6 cadenas y en el medio punto deslizo y ahí está terminada la flor. Aquí tengo
el diseño formado para un chaleco para niña. Aquí coloqué son 4, 6, 7 flores en la parte de abajo. Y en la segunda línea tengo 2, 4, 6, 8. Y en la tercera línea tengo la misma cantidad, que son 7. Y aquí tenemos los hombros. Doblo esta para que estén los hombros igual en la parte de la espalda. Todo esto, al tejer la orilla, se va a formar una línea para quitar esta vuelta que tenemos aquí. Y aquí al frente tiene una vuelta para la parte de abajo de la cintura, para que no quede cuadrado. Ahí lo tenemos. Está muy bonito la forma que tiene. Este chaleco es como para una niña de 8 años en adelante. Sí se teje con el número de gancho con el que estoy tejiendo. Si utiliza el mismo grosor de hilo también le va a quedar. Ahí tenemos la forma en esta medida. Si lo quiere más grande, se puede tejer colocando aquí una flor más, y abajo va a reducir una flor en medio de estas dos últimas para darle la parte de abajo, para que no quede tan cuadrada la parte de la terminación de la cintura. Y aquí también igual lo va a tener que agregar la misma parte de abajo. Y quizás los tirantes le va a colocar doble flor en esta parte, en la parte del frente y la parte de atrás. Doble flor en las 4 líneas. Ahora en esta le voy a mencionar cómo vamos a tejer el hombro. Ya teniendo esto así, vamos a colocar, aquí queda muy corta la manga. Yo le voy a colocar para que nos quede un poquito suelto el chaleco, que no quede tan a la medida. Le pongo una flor a la mitad en cada lado y ahí se ve proporcionada la parte de abajo con el tirante. Si ya tenemos la primer flor, le voy a indicar cómo vamos a unirlo, siempre dejando al inicio. Se pueden tomar cualquiera de los 2 lacitos de la flor, pero aquí como ya tenemos esto ya unido, tenemos que contar 4, 2, 3, 4 y aquí empiezo. Estas 2 se van a unir y aquí nos queda 1, 2, 3, 4. 4 y 4 en cada lado. Aquí voy a empezar a unirlo y dejo los últimos 2 pétalos porque son 2 lacitos que se van a unir aquí. Los dejo sin tejer en la última vuelta y tejo 2 cadenas. Se tejen 2 cadenas y empiezo pasando 4 lacitos. Aquí ya son 3 cadenas con el punto deslizado y tejo 3 en el espacio para tejer el medio punto. De nuevo 2 cadenas. En el siguiente lazo deslizo y tejo 3 y en el medio punto deslizo. Y aquí mismo tejo una cadena para cortar el hilo. El único trabajo que tiene este tejido es perder las puntas de la terminación, porque al momento que estamos haciendo el centro se va perdiendo la punta. Es tan sencillo el tejido. Aquí lo tenemos. Esto es lo que unimos en esta flor. Esta es la parte del frente. ¿Cómo vamos a unir estas 2 flores? Voy a dejar los 4 espacios y 2 espacios para unir aquí y 4 espacios y 2 espacios. En total van a ser 8 espacios que voy a dejar, o usted los puede empezar a unir desde el inicio del primer lacito de 6. No necesita contar, como guste y sepa hacerlo. A mí me gusta al final unirlo para no estar cargando todo el tejido al final de la flor.
pero ya es decisión de cada persona cómo lo vaya a unir. Aquí vamos a tener que unir 2 lacitos de cada flor, 2, 2, 2. Si tiene 3 flores y va a unir esta, van a ser 2, 2 y 2, que son 6 lacitos. Igual también 6 lacitos, y ya esta al final solamente son 4 lacitos. Si los va a ir haciendo en línea, así los va a ir uniendo. Voy a terminar este tirante y tejemos la orilla. Aquí empiezo por la espalda para tejer la orilla de la manga y darle la forma que se necesita. Aquí en este espacio, esta es la flor que viene en esta línea, que es la tercera línea. A la mitad voy a tomar este espacio en este lado. Aquí voy a anudar el hilo. Ahí lo tenemos, el hilo anudado. Tomo un lazo y tejo medio punto por debajo del lazo de la cadena y tejo 4 cadenas. Vamos hacia el tirante. Este es el primer lazo que tenemos de la flor del tirante, y aquí vamos a deslizar. Voy a dar un poquito de vuelta al tejido. Ahí lo tenemos ya, y medio punto. Así vamos a tejer sobre las flores del tirante los espacios de medio punto y 4 cadenas. Aquí terminamos la primer flor. Aquí la empezamos. Ahí tengo 4 espacios y sigo a la siguiente flor igual con 4, medio punto, medio punto, cuatro cadenas, medio punto. Aquí terminamos la segunda flor y empiezo la última, 4 cadenas. Este lazo ya está tejido, queda este libre. Vamos a tejer el medio punto, solamente lo estamos haciendo en la orilla, tomando los 4 lazos que quedaron sin unir. 3, 4, medio punto. Si usted necesita 5 cadenas, si la talla lo requiere, que tenga más espacio, puede tejer 5 cadenas hasta 6 cadenas según el hilo que tenga, o menos 3 cadenas. Ahorita va a ver la forma. 3, 4. Aquí terminamos la flor, y para conectar la siguiente también tengo 4 cadenas, y este es la última flor que vamos a tejer con este espacio de 4 cadenas. Y aquí vamos a continuar con 2 cadenas. Ya estamos al frente del tejido. Para unir la siguiente flor tejo 2 cadenas. Esto ya es debajo del brazo, también igual. Si usted necesita, le puede agregar 3 cadenas, las que necesite, porque aquí está recogiendo el espacio para una niña. 2 cadenas, ok. Aquí terminamos, son 2 cadenas. Aquí empezamos, vamos a tejer 2 cadenas y deslizo en el medio punto, y ahí está la vuelta con los lacitos. Y voy a mostrarles la forma que tiene la manga, muy bonita. Aquí tiene la manga, esto es debajo del brazo, y el tirante se quedó a la medida que se necesita. Ahí está.
Al final le vamos a tejer una vuelta de medio punto, tejo una cadena y medio punto en el mismo espacio, y aquí tenemos 4 cadenas y tejo las 4 cadenas con medio punto en el medio punto, y en cada espacio vamos a tejer los 4 medios puntos, y en el medio punto medio punto. Vamos a continuar hasta terminar este espacio del tirante, tejiendo los mismos puntos que tenemos de cadena, son los que vamos a tejer con medio punto. Este es el último espacio que tengo 4 medios puntos. En el medio punto tejo el medio punto, y aquí tenemos espacios de 2 cadenas, los tejo igual, 2 medios puntos. En el medio punto igual, 2, en el medio punto 2, en el medio punto 2, en el medio punto, y terminamos el último espacio de 2 medios puntos. Deslizo en el primer medio punto y ahí está la orilla, ahí se corta el hilo y ahí está la manga formada con espacio debajo del brazo, suficiente espacio, y el tirante. Si usted le quiere agregar al final otra terminación después del medio punto, yo así lo voy a dejar solamente con medio punto. Voy a empezar todo alrededor los lacitos de cadena para formar el cuello. Aquí ya no tenemos que darle la forma porque ya la tiene, solamente el cuello. Aquí donde hace estas vueltas, igual que aquí, vamos a tejer la orilla. Empiezo por la espalda, en la parte de abajo, aquí en este lacito, en cualquier lugar que quiera empezar, anudamos el hilo. Empiezo tomando un lazo y tejo medio punto y 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y medio punto, 7 y medio punto, medio punto, y aquí tejo 3, un punto alto de una lazada, tomo 2 lazos para tejer el punto alto, ahí lo tenemos, 3 cadenas, medio punto, y continuamos con las 7 cadenas. Ok, aquí empezamos las 3 cadenas y el punto alto, tomando 2 lacitos, y repetimos las 3 cadenas y así seguimos toda la orilla con estos mismos puntos. Aquí estoy en el lado del frente, ya lo terminé, esta es la vuelta. Voy a empezar en el cuello, aquí estamos en el tirante. Este es el último espacio que tejí de 7 cadenas, estos 2 lazos. Aquí tenemos 3 y 3 cadenas y el punto alto. Voy a continuar. Aquí se empieza el tirante, ya les mencioné. Voy a tejer 2 cadenas y el punto alto.
2 cadenas y el medio punto, y voy a continuar con 4 cadenas así como tejimos en el hombro. 4 cadenas, el medio punto, 4 cadenas, medio punto, para que nos quede igual en los dos lados. Aquí voy a tejer las 4 cadenas. Para que nos queden los dos lados igual. Y vamos a continuar tejiendo las 4 cadenas. Cuatro cadenas. Esta es la última flor que está en el hombro o el tirante, con 4 cadenas. Aquí tenemos 4 cadenas, el último lazo, y tejo 2 cadenas porque vamos a empezar la espalda, aunque sería mejor, lo voy a tejer igual que en esta parte, con 4 cadenas. Y este es el cuello. Después de las 4 cadenas tejo 2, el punto alto, 2 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas. Aquí tejo 2, el punto alto lo voy a tejer tomando 2 lacitos, creo que son más de 2 lacitos, 2 cadenas, y el lacito sigo tejiendo. Así como terminamos este hombro, lo vamos a empezar con 4 cadenas y medio punto. Ahí está, igual que en este lado, y seguimos. Vamos a tejer así como el lado anterior del cuello. Aquí tenemos 4, si no tenemos presente cómo se tejió, revisamos el hombro anterior y aquí la tenemos. Vamos después de una flor, aquí tenemos un espacio de 4 cadenas. Vamos a ir tomando los mismos puntos que tejimos en este lado del hombro, en el cuello y todo alrededor hasta terminar donde empezamos, que es en este punto, y aquí tenemos el frente. Aquí vamos a terminar. Aquí termino la vuelta de los lazos. Tengo los lazos de 7 cadenas, 2, el punto alto y 2, y aquí deslizo en el medio punto donde empezamos esta vuelta. Ahí está terminada. Voy a tejer una vuelta de medio punto así como lo hicimos en las mangas. Tejo el medio punto y aquí tenemos 7 cadenas. Voy a tejer los 7 medios puntos. En el espacio del medio punto igual, y así seguimos tejiendo el medio punto según las cadenas. Son los medios puntos, y en cada espacio de medio punto y en cada espacio de punto alto.
todo alrededor para darle la última terminación. Estoy tejiendo los 7 medios puntos en el espacio de 7 cadenas. Aquí donde tengo 3 cadenas voy a tejer 2 y paso el punto alto y tejo en el siguiente 2 igual, y ya en forma regular en cada punto se teje un medio punto. Aquí ya tengo la blusita con la orilla, todo alrededor. Quedó muy bonito, la parte de abajo está precioso. Aquí tenemos la parte del frente, estas dos flores. Esta flor de la espalda al frente no la tiene, para que tenga la parte abierta y la parte abierta aquí dando vuelta al frente. Ahí la tenemos, ahí se la muestro. Está muy bonita la parte de la espalda. Está preciosa. Sobre todo que está sencilla, súper sencilla y muy bonita. Aquí todavía no pierdo las puntas, ahí las tengo en todas las flores. Pero ahí tienen la idea, espero que les guste. Aquí la tenemos. Es un gusto haber compartido este pequeño proyecto. Lo hago con todo gusto para tenerles algo que motivarlos a tejer. Con cualquier diseño que tenga puede formar muchas prendas, o con esta misma flor usted puede tejer infinidad de cosas. No se le olvide suscribirse, y si ya está, gracias por estar y permanecer aquí en mis tutoriales. También me puede regalar un like, se lo voy a agradecer mucho, y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.